la convocatoria, el interés del grupo expositor, panelista y de todo el grupo de la clase, ¿no? Entonces, si es que ustedes quisieran, no sé, participar o sencillamente ya lo dejamos este tema, el síndrome pulmón-riñón. En todo caso, continuaríamos con la discusión del último seminario, el síndrome cardiorrenal. ¿Ya? Entonces, a ver, el grupo panel de síndrome cardiorrenal, ¿qué grupo es? Es el grupo que expuso ácido base, doctor. Se lo acabo de enviar al Ya, WhatsApp. ya está, correcto. Entonces, ya está, ya tengo. Ya está. Doctor, buenas tardes. Soy del grupo Panel. ¿Puedo hacer una acotación, por favor? Ya, acotación, pero algo que no se ha dicho en la exposición y que tenga pues trascendencia, tenga importancia, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Cuando dice acotación. Sí, doctor. Ya, a ver, Quisiera recalcar la importancia del síndrome cardiorrenal, debido a que cuando esto se va a presentar en nuestros pacientes, va a haber un peor pronóstico a medio y largo plazo, porque vamos a ver que los pacientes van a presentar mayores reingresos y mortalidades. Vamos a ver de que el síndrome cardiorrenal se va a clasificar en 5. El primero va a ser el cardiorrenal agudo, que va a tener un mecanismo de desencadenación debido a la disfunción cardíaca aguda que conlleva a los pacientes renales. Acá vamos a ver de que está el choque cardiogénico agudo, la insuficiencia cardíaca congestiva, la aguda descompensada y los marcadores que vamos a usar van a ser la troponina y el CPKM. Luego vamos a ver que existe el síndrome cardiorrenal crónico que se da por una insuficiencia cardíaca crónica, que esto a la larga va a llevar a una disfunción renal y acá el que frecuentemente lo desencadena va a ser la falla cardíaca congestiva. Tercero, tenemos al renocardio agudo, que es la lesión renal aguda que conduce a una disfunción cardíaca aguda. Acá encontramos el que mayormente lo desencadena es la isquemia renal aguda y las glomerulonefritis. Vamos a ver que los marcadores que podemos usar va a ser el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, 6 y 8. El cuarto es un reniocardio crónico que se da por una insuficiencia renal crónica que conduce a una disfunción cardíaca. Las condiciones clínicas que lo van a desencadenar van a ser la glomerular crónica y la enfermedad intersticial. Y bueno, el último sería el cardiorrenal secundario, que va a dar, que se va a dar por una condición sistémica que va a causar una disfunción cardíaca y renal, y esto se va a dar más que todo por enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus y la sepsis. Vamos a ver que cuando hay una afectación, vamos a tener 4 mecanismos que van a desencadenar el síndrome cardiorrenal. El primero es las adaptaciones neuromorales, perdón. Segundo, la perfunción renal reducida. Tercero, un aumento de la presión venosa renal. Y cuarto, la disfunción ventricular derecha. Ese sería mi acote, doctor, a breve, ver, muy a breve. ver, a ver, ¿eso es una acotación o estás repitiendo lo que ya se ha dicho? En todo caso, sería pecado que el grupo expositor no lo haya enfocado así el tema, ¿no? A ver, ¿qué dice el grupo expositor? Acotación se está refiriendo al hecho de que el grupo expositor no lo ha manifestado esto claramente, ¿no? Y entonces, cuestiones básicas que no sepan por qué se produce, cuáles son las causas más frecuentes de producción del síndrome, no se ha dicho en todo caso, ¿no? El grupo expositor Eh, creo que no está, ¿no? Doctor, lo que quería hacer era como dar una breve introducción para que se den las acotaciones, para que tengamos así la fisiopatología y los mecanismos de producción claros, para que mis compañeros empiecen a dar las acotaciones. ¿Tú eres el grupo expositor que ha participado No, ahorita? doctor, soy del grupo Panel. Pero, ¿cuál es la acotación? A ver, por ejemplo, repíteme a ver las causas que produce el síndrome reno cardíaco tipo 4. El reno cardíaco tipo 4 va a ser más que todo por una insuficiencia renal crónica que va a dar una disfunción cardíaca. Las condiciones clínicas van a ser las glomerulonefritis y las enfermedades intersticiales, doctor. Pero, ¿dónde está la acotación?
Lo que estás diciendo es de que las causas que producen la enfermedad renal crónica, no solamente esos dos, sino la nefropatía diabética, hipertensiva, lo que ya ustedes se la saben de memoria, van a producir un problema de una insuficiencia cardíaca crónica. Y las causas solamente nefritis tubular. Esa es una acotación. Por eso yo digo, o sea, el grupo expositor, si se está callando es porque sencillamente están asumiendo que no lo han dicho y eso es grave, ¿no? O sencillamente el grupo expositor lo que lo deja implícito es de que, bueno, yo en la exposición obviamente no lo he dicho porque se supone que ustedes saben cuáles son las causas de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, sencillamente como grupo expositor, nosotros consideramos de que el grupo, el auditorio conoce, ¿no? Porque no le hemos dicho, no sé. Yo estoy hablando con un grupo expositor, en todo caso, acá el Doctor, grupo disculpe. expositor sería el que... A ver, Soy del grupo expositor. Sí dijimos esa a parte, ver. pero creo que mi compañera se refería más a que ella está dando una introducción para las acotaciones, como un breve resumen ella está dando. Sí, doctor, eso era lo que quería hacer. Un breve resumen para que mis compañeros empiecen con las acotaciones. Disculpe. Bueno, bueno, bueno. Entonces, o como un poco estimulando a que participen, ¿no? Entonces, no es acotación, sino lo que ha hecho es un resumen escuetísimo de en qué consiste cada uno de los tipos de síndrome cardiorrenal y renocardíaco. Eso es en todo caso lo que ha hecho. Así entendido, entonces, ahora sí, podrían participar todos los restos del grupo, ¿no? Sí, doctor, buenas tardes. Siguiendo con después de lo que mi compañera ha dicho, yo quería hacer una acotación o un punto de vista del síndrome cardiorrenal desde, valga la redundancia, desde un punto de vista de un paciente que ha sido afectado por lo que es A ver, el una COVID-19, que cosita. es muy Cuando importante. dicen acotación es que no les entiendo, porque tal vez por ahí que no nos entendemos el profesor y los alumnos, por eso la calificación probablemente que han tenido vuestros docentes, ¿no? Tal vez no hay un entendimiento. Cuando yo escucho cuando dicen acotación, significa yo estoy ampliando una cosa adicional. Eso es acotar. Acotar es ampliar, adicionar, ¿no? En un tema. Entonces yo he escuchado de la compañía anterior, por eso digo, parece que no nos entendemos, alumno, profesor acá, ¿no? De que no hay, ¿cómo se llama? Están utilizando acotación a la anterior, ahora también estás hablando de acotación. Acotación significa ampliar, ¿no? Por si acaso. ¿No? Por eso yo, mira, ustedes que bien se entienden, Sí, ¿no? sí, doctor. Porque cuando yo dije esa acotación o qué cosa es, vuestro compañero del grupo expositor dijo, perfecto, lo que ha dicho la compañera está muy bien, entonces se entiende usted entre ustedes, ¿no? Entonces yo quiero tenerlo, a no ser de cómo lo entienden ustedes, acotación. A ver, tú antes de que continúes, acotación, ¿estamos claros cuando yo estoy diciendo esto o a qué se están refiriendo? Acotar es ampliar. Sí, doctor, a Para eso me estoy mejor refiriendo. entendimiento del tema, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Así está? Sí, O doctor. cómo lo consideran ustedes, acotación? Sí, doctora, es ampliar, dar algo más, algo extra sobre el tema. Ahí está, exacto. Entonces ahora sí estamos de acuerdo. Algo extra, ampliar. Lo que ha hecho tu compañera anteriormente no es una acotación, ¿no es cierto? No ha hablado algo extra, algo que no se haya dicho, ¿no es cierto? A eso iba, por eso yo digo, o sea, tu compañero, el grupo expositor sí saltó diciendo que muy bien, ¿no? Mi compañera ha dicho bien. Por eso digo, que parece que hay un entendimiento entre ustedes. Entonces, algo extra, algo adicional es lo que vas a decir, ¿no es cierto? Quiero entenderlos bien, porque parece que no nos estamos entendiendo, profesor y alumnos. O sea, siento eso, ¿no? Siento eso cuando ustedes se manifiestan, ¿no? De que tal docente está mal, pues, ¿no? Por eso digo, tal vez estoy mal en esta universidad, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver. Ahora sí, continúa. Eh, ya, doctor. Yo quiero hablar sobre el punto de vista de un síndrome cardiorrenal
a un paciente afectado que ha sido infectado por lo que es el COVID-19. Primero, el virus del COVID-19, el SARS-CoV-2, va a ingresar al cuerpo mediante una unión o un brazo que se va a unir a lo que es la enzima convertidora de angiotensina 2, también conocida como AC2. Esto va a ser muy importante porque el papel que va a desempeñar la AC2 va a ser de protección pulmonar y, por lo tanto, al momento de que somos infectados por lo que es el SARS-CoV-2, los síntomas principales van a ser pulmonares, ¿verdad? Como ya todos sabemos. Pero también van a haber síntomas extrapulmonares que van a ser arritmias, lesiones agudas cardíacas y también insuficiencia renal aguda. Ahora, en los pacientes que van a tener una infección con el SARS-CoV-2, la característica más importante que va a sugerir lo que es una lesión miocárdica van a ser cambios en lo que es el EKG y también con una elevación de la troponina. Esos dos síntomas principales van a mostrar signos en lo que es el deterioro diastólico del ventrículo izquierdo y también van a tener una fracción de eyección reducida en los casos más graves. En los pacientes que van a tener una elevación significativa de lo que es la troponina, ellos van a ser los que van a tener una evolución de la infección por el SARS-CoV-2 con peor pronóstico en base a los que no van a tener una elevación significativa. Es importante señalar que una posible sintomatología con el síndrome coronario agudo y el COVID-19 juntos van a ser de alta incidencia de mortalidad. Curiosamente, lo que es la disfunción cardíaca superpuesta con lo que es la disfunción renal, ambos van a ocurrir a los 2 o 4 días después del comienzo de la sepsis y del síndrome de dificultad respiratoria aguda. En pacientes que van a ser infectados con COVID-19 y que van a presentar lo que es tanto disfunción cardíaca como disfunción renal aguda, van a ser muy propensos a lo que es desarrollar tromboembolismo pulmonar arterial. Se han visto estudios previos de infecciones de SARS y el MERS, y ambos van a tener una prevalencia de lo que es insuficiencia renal aguda hasta un 15% del 100% de pacientes afectados, y la mortalidad de este 15% de pacientes con IRA va a ser una mortalidad muy alta que puede llegar hasta el 90%. Y esto también se ha visto reflejado en pacientes que van a estar infectados con el SARS-CoV-2. Ahora, esos pacientes han visto que los que en análisis post-mortem, la mayoría van a tener anomalías renales. Pero solo se ha podido encontrar rastros, por así decir, de lo que es el SARS-CoV-2 con estudios de inmunistoquímica, más no con otro tipo de estudios. Y se ha visto que se tiene que entender por qué solo con el estudio de inmunistoquímica no se ha podido rastrear el SARS-CoV-2 en biopsias renales post-mortem. Ahora, los hallazgos más destacados en estos pacientes que van a tener IRA han sido albuminuria, hematuria, que se han encontrado con una evaluación antirreactiva en casi un tercio de los pacientes en el primer día que han sido ingresados. Van a tener niveles elevados de creatinina sérica y nitrógeno ureico en sangre. Es importante destacar que los pacientes que presentan estos síntomas o estos marcadores de daño renal van a ser asociados con una alta tasa de mortalidad hospitalaria, mayores a los que no. Eso sería todo lo que quería decir. A ver, ¿qué cosa podríamos sacar de lo que estás, a propósito de la coyuntura sanitaria, positivo de lo que estás hablando? La infección por el SARS-CoV-2 estaría enmarcado dentro de este eje de síndrome cardiorrenal. Primera pregunta. Segunda pregunta, la expresión de los ECAs en este SARS-CoV-2
está también dado a nivel renal, ¿sí, no es cierto? Ahí creo que no hay discusión, ¿no? O sea, en otras palabras, Doctor, sí, ¿se expresa o no se expresa a nivel renal? sí, doctor. Es más, los pacientes que han presentado signos de disfunción renal, la expresión de las ECAs o de las AC2 en los riñones ha sido 100 veces mayor que la expresión en los mismos pulmones. Y en este caso, este síndrome cardiorrenal sería un síndrome cardiorrenal tipo 5 o secundario, ya que sería secundaria a lo que es la afección sistémica del paciente por el COVID-19. Esa es la bondad de tu participación, porque todo lo que has dicho, probablemente los que sabemos de lo que significa esta infección por SARS-CoV-2, bueno, has repetido lo que toda la literatura que dice de cómo se afecta el riñón como una complicación secundaria a la infección por SARS-CoV-2. Lo que sí está claro, tu aporte sería de que acá no hay un eje. No es que el corazón se afecte primariamente por el SARS-CoV y luego secundariamente el riñón, o al revés, ¿no? No es que el riñón esté afectado y secundariamente el corazón, sino es una afectación sistémica, como otras enfermedades que también afectan este corazón y riñón, tipo, por ejemplo, ¿qué otras enfermedades para que se entienda mejor? ¿Qué otras enfermedades estarían dentro de la Diabetes mellitus. clasificación 5? Clasificación 5, ¿cuál es? Diabetes, doctor. Diabetes, después, ¿qué otras enfermedades más estaría clasificado dentro del 5? Hay 5, ¿no? ¿O Diabetes, 4 nomás? lupus, enfermedades sistémicas. Son cinco. 5 son, ¿cierto? A ver, preguntaremos mejor a los otros adultos también para que participen. Y muy bueno que hayas tocado este tema. De tal manera también que podamos un poquito ubicarnos, ¿no? Dentro del contexto de esta emergencia sanitaria, ¿no? Eder Durán está. Eder Durán. Sí, doctor, presente. Ya. ¿Qué otras patologías, qué otras entidades nosológicas estaría considerado dentro del síndrome cardiorrenal tipo 5? Carolina Yucra. Carolina Yucra. Presente, doctor. A ver. Lupus, amiloidosis, diabetes, sarcoidosis. ¿Qué has dicho primero? Lupus. Ya. ¿Por qué? A ver, explícales. ¿Por qué lupus? ¿Por qué sarcoidosis? ¿Por qué diabetes? Estaría considerado dentro del 5. Por ser enfermedades sistémicas. Ajá. Que no precisamente esta enfermedad solo van a afectar corazón y riñón, ¿no? O riñón, corazón. Sino es una enfermedad que afecta a todos los órganos y dentro de ellos corazón y riñón. ¿Está claro, no es cierto? Entonces, en ese contexto, está claro, ¿no? Carolina. Sí, doctor, sí. Ya. Entonces, entonces, dentro de ese contexto es de que vuestra compañera, a ver, grupo expositor, quiero que haga un comentario, vuestra compañera pone en el tapete, en la de discusión, la mesa de discusión, de que también el SARS-CoV estaría considerado, ¿no? como causa de un síndrome cardiorrenal de tipo 5. Había cuenta que si bien es cierto, afecta a pulmón, como dice bien vuestra compañera, también afecta a otros órganos, ¿no? Como es el corazón y el riñón. Entonces, en ese entender puede, puede afectar corazón primariamente o secundariamente riñón, o primariamente riñón y corazón secundariamente, ¿no?
¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos al grupo expositor, ¿algún comentario sobre esto o algo más? ¿Podrían tal vez hablar sobre este tema de SARS-CoV-2 y dentro del contexto del síndrome cardiorrenal? Disculpe, doctor, yo creo que sí se podría asociar con el tipo 5. Está bien entonces considerado como otra causa más de síndrome cardiorrenal 5. Muy bien. A ver, sigamos. Sigamos. Carla Arevalo. Sí, doctor, presente. A ver, tu participación en lo que es cardiorrenal o renal cardíaco. Ya, doctor, yo soy del grupo expositor, pero creo que sí, Entonces, sí, doctor. a ti te van a preguntar entonces Edith Flores González. Edith Flores, Sí, aquí, doctor. ya, pregúntale a tu compañera. Bueno, pregunta al grupo y ella seguramente va a contestar. O bueno, ¿quieres hacer algún comentario o alguna ampliación? Como vuestra compañera que habló sobre el SARS-CoV-2, creo que es pertinente, ¿no? En una situación difícil que se está viviendo, en que justamente estamos hablando de afectación renocardíaca o viceversa, ¿no? Voy a hacer una pequeña pregunta sobre fisiopatología. ¿Por qué es que la anemia en enfermedad renal crónica también este, eh, vamos a decir que agrava la situación de una insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico mediante el cual la anemia empeora una insuficiencia cardíaca? Ya, está bien, me parece pertinente también. Está haciendo esta pregunta porque saben que, bueno, yo pienso que ya todos de alguna forma están imbuidos en el tema de la insuficiencia renal crónica, ¿no? La mayoría de los pacientes, y si hablamos exactamente de un porcentaje, el 97 a 98% de los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica tienen anemia. O sea, casi todos. Tanto es así que ahora que vamos el sábado seguramente a hablar sobre insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, perdón, crónica, es un criterio de diagnóstico la anemia en los pacientes renales crónicos. Es un criterio. Entonces, lo que está preguntando vuestro compañero es, ¿de qué forma este paciente renal crónico, ¿no es cierto?, que tiene anemia, la mayoría, va a agravar, eso es lo que ha dicho, ¿no?, la insuficiencia cardíaca, para que sea tipo 4 sería, ¿no? Síndrome reno cardíaco tipo 4. A ver, ¿dónde está vuestra compañera que quería contestar? Doctor, Exacto. sí, doctor. Primero, la anemia, la causa fisiológica de la que por qué se va a presentar en una insuficiencia renal es porque los riñones van a producir la eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos. Entonces, cuando hay una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, va a haber poca producción de esta hormona. Entonces, va a haber también poca cantidad de glóbulos rojos y esto va a producir la anemia. Y ahora, también va a haber, bueno, lo que va a causar esta anemia es que hay una reducción de filtrado glomerular y esto va a afectar más la disfunción renal al no haber una compensación y una hipoxia renal. A ver, ¿están de acuerdo los del grupo expositor con la respuesta? Pues, doctor,
Sí, a ver, siga, siga. Dale, Yo también dale. del grupo expositor, doctor, y para poder acotar acerca de la respuesta que hizo mi compañera también, bueno, como bien sabemos, la anemia y la insuficiencia renal van a ser un condicionante frecuente que va a coexistir en una enfermedad como es la insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que van a hacer estas dos va a ser empeorar el pronóstico de un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, o la fisiopatología se entendía más que todo porque va a estar, la anemia lo que va a hacer es disminuir o reducir la producción y va a provocar alteraciones en la producción de la eritropoyetina o hemodilución de ¿no? Ya. ¿Alguien más quiere participar? Y yo, doctor. En la misma línea, vas a acotar también. Sí, sí, doctor, en la misma línea, pero no soy del No, grupo correcto. expositor. Ya, No sé ya, si no, puedo. está bien, ya estamos ya en el conversatorio ya de todos, ¿ah? No, acá no solamente, sino que si estoy llamándoles es porque ustedes son los más indicados en definir bien las cosas, ¿no? A Sí. ver, sigue. Doctor, hay justo un artículo similar tratamos, recuerdo, en cardiología. No sé si lo puedo mostrar. Ajá, claro que sí. Justamente la fisiopatología que se mencionaba en caso de del síndrome cardiorrenal, en caso de la relación con la anemia y la insuficiencia cardíaca, recuerdo que mostramos se hablaba de que lo principal dentro de esta relación es la hipoxia tisular crónica, que se va a dar por la anemia, y esta va a dar lugar a varios factores, ¿no? Varias consecuencias. Entre ellas es una acidemia láctica y por lo tanto una hiperdinamia a nivel cardíaco, pero también va a disminuir la cantidad de sangre que llegue, el volumen de inyección que llega al corazón, porque justamente al haber una hipoxia tisular a nivel sistémico, va a haber una vasodilatación periférica a nivel de todos los capilares. Eso a su vez tiene que compensarse con un intento de subir la presión por el sistema nervioso simpático y por lo tanto con mayor liberación de angiotensina 2 y vasopresina. Pero lo principal en este caso sería esa hipoxia tisular crónica que afecta principalmente al corazón y luego esa disminución del volumen sanguíneo que llega al corazón por esta vasodilatación periférica debida a la menor cantidad de oxígeno que llegue a estas células. Es solo eso, doctor. Ok, muy bien. Y digamos, en relación si yo diría, voy a acotar algo más, sí que un paciente renal crónico, mayoritariamente, están también hipertensos. Tanto es así que el 80% de los pacientes que ingresan o llegan a estadio 5, ¿no? Ya llegan hipertensos. Entonces, la pregunta es, ¿la hipertensión arterial agravará la insuficiencia cardíaca crónica o no? Yo pienso que sí, doctor, en este caso sí. Por un lado, porque ese intento de vasoconstricción sistémica que dé el sistema nervioso simpático, porque nota esa, esa falta de oxigenación, va a activar también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, esto va a mantener ese ciclo en este caso, en el cual la presión intenta ser subida, pero dado que no es la falta de volumen sanguíneo lo que produce esto, sino la falta de oxigenación, va a intentar siempre aumentarla y va a dañar más el tejido cardíaco. Claro, o sea, explicando por la forma como tú lo has dicho. Ustedes saben que la hipertensión arterial crónica también va a producir hipertrofia ventricular izquierda, sobre todo. Y al producir hipertrofia ventricular izquierda en forma crónica, pues estos pacientes también en lo posterior va a conllevar a que la insuficiencia cardíaca se tenga que agravar. O sea, como hipertensos, nuestros pacientes agravan más todavía su problema de tanto así que una buena parte de nuestros pacientes, inclusive, ya tiene una fracción de eyección muy baja, ¿no? Justamente y precisamente a esto. Y a esto se agrava mucho más el hecho de que nosotros utilicemos la eritropoyetina, que también es hipertensivo. Entonces, nuestros pacientes crónicos, ¿no? Cursan con hipertensiones bien severas, ¿no? Por la anemia. La anemia produce hipertensión arterial mucho más todavía en los pacientes renales, además agravado por su problema del uso de la eritropoyetina. Entonces, al gráfico que tú has mostrado,
deberíamos agregar como otro factor muy importante dentro de lo que significa el problema de la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Para que sea morreno cardíaco tipo 4. Muy bien. A ver, vamos. Doctor, Sí, doctor, disculpe, ¿puedo hacer una sí, pequeña sí, pregunta? Ya, sí, justo sí, hablando también dentro de este tema que estamos tocando, la anemia, en este tipo 4, según lo que he leído, ¿no? Indica que el tratamiento que se va a dar en este caso de la anemia va a ser estimulantes de eritropoyetina y hierro, ¿ya? ajá. Esto es lo que según dice en el artículo, que va a mejorar tanto la función cardíaca como la función renal. Pero acá ahí tengo como que quisiera preguntarles, es porque hay una parte donde dice que la corrección rápida, ¿no? De la anemia en estos pacientes con insuficiencia renal crónica nos va a provocar eventos adversos como la muerte o insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? O sea, quisiera saber el por qué una corrección rápida de la anemia nos puede provocar eso, ¿no? Una corrección rápida de la anemia en estos Ajá, con pacientes los crónicos. estimulantes de la eritropoyetina y hierro, ¿no? Que normalmente se le dan ese tratamiento para la anemia en estos pacientes. A ver, no sé si han revisado algo sobre esto específicamente. El grupo expositor, si no, el panel o cualquiera de los alumnos, ¿ah? Del grupo podrían contestar. ¿Por qué el uso de los estimulantes, o en este caso la eritropoyetina? Doctor, Producción. disculpe, Sí. quizás se podría explicar por lo que dijo, mencionó que la eritropoyetina a veces podría actuar como un factor hipertensivo. Entonces, probablemente en un corazón que está fallando, y agregarle una hipertensión en este caso, quizá podría explicarse por eso la muerte en este tipo de pacientes si se corrige rápidamente. Ajá, bueno, a ver, lo que está refiriendo vuestro compañero es por qué una corrección rápida de la anemia con eritropoyetina podría provocar mayor problema de cardíaco. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Sí, sí, doctor, o sea, los efectos adversos que pueden provocar, como la muerte, la rápida corrección. Y la rápida corrección o la meta de la corrección sobrepasa al problema de la eritropoyetina. A ver, mire, estudios grandes como estudios CHOIR, tal vez eso es lo que has realizado, han demostrado que las correcciones eh, rápidas, y sobre todo cuando se traspasa la meta a lo que deberíamos alcanzar en una corrección de la anemia en los pacientes crónicos, ha llevado más bien a producir eventos cardiovasculares, tipo coronariopatías, infartos, accidentes cerebrovasculares, ¿no? En otras palabras, a nivel del mar, nosotros, en nuestros pacientes renales crónicos, ¿no? Consideramos como meta de corrección, ¿no? 12 máximo, 11 a 12 gramos a nivel del mar, estoy hablando. Si yo me paso, ¿no? Más de 13, 14, me voy, no sé, a 15, 16, se ha demostrado en estos estudios que podría ocasionar muertes súbitas, podría ocasionar esto lo que estoy mencionando, coronariopatías, infartos, accidentes cerebrovasculares. O sea, en otras palabras, no deberíamos hacer la corrección rápida y menos todavía traspasar las metas de corrección. Hay dos estudios grandes que demuestran eso, ¿no? Por eso es de que nosotros en altura habíamos planteado, por lo menos quien habla, ha planteado en diferentes posiciones que he hecho sobre anemia renal en altura, de que nuestros pacientes en altura o nosotros ahorita estamos acostumbrados a vivir con 15, 17 gramos de hemoglobina, por cierto. Si ustedes se tosan ahorita la hemoglobina, seguramente nadie tiene menos de 15, ¿no?
15, 17. Entonces, yo lo que había planteado en nuestros pacientes renales es, ¿por qué tendría que pasar eso si nuestros pacientes antes de ser renales, antes de hacer insuficiencia renal, estuvieron acostumbrados a vivir con hemoglobinas altas? ¿Y por qué una corrección no que llegue a esos niveles podría llevarles a eventos? Podría llevar, esa es la primera pregunta, podría llevar esos eventos cardíacos como los que ha demostrado estos estudios de metaanálisis grandes. ¿Por qué? Si antes de ser renales ellos ya habían estado acostumbrados a vivir con hemoglobinas altas. Y esa es una situación que debemos nosotros en altura dar una respuesta, ¿no? Entonces, el tema básicamente pareciera que no está tanto en el tema de cómo llegas a las metas o te pasas el nivel que tú quieres alcanzar, sino más bien ahí vendría lo que dice vuestra compañera. Pareciera que las correcciones rápidas, ¿no? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, de 7 y lo quiero corregirlo a la meta 12, máximo 13, porque más de 13 puede provocar, porque pareciera que más bien esas correcciones rápidas ha hecho que se lleven a eventos cardíacos. Repito, como insuficiencias cardíacas, coronariopatías, infartos cardíacos, ¿no? Esto a nivel corazón y a nivel cerebral, los accidentes cerebrovasculares. Ese es un tema que cobra bastante fuerza dentro de la hipótesis en relación a este tema, ¿no? Entonces pareciera que a eso se refiere nuestro compañero. Por otro lado, lo que dice Camila es cierto. Un paciente hipertenso, en el afán de corregir su anemia, nosotros utilizamos pues estos estimuladores de la producción de la eritropoyetina, ¿no? Y estos a su vez son hipertensivos. Entonces, pacientes que ya son hipertensos, más su anemia que le agrava su hipertensión, más la eritropoyetina que le agrava más todavía, obviamente voy a llevar pues a una hipertrofia ventricular, un corazón grandazo, y cada vez va haciendo más insuficiencia cardíaca hasta que pueden llegar incluso hasta las cardiomiopatías dilatadas, ¿no? Con fracciones de inyecciones más disminuidas. Eso es así, y por eso es de que nuestros pacientes, las causas de mortalidad de nuestros pacientes es más cardiovascular. Si ustedes me preguntan, doctor, ¿y por qué se mueren vuestros pacientes renales crónicos? Se mueren por problemas cardiovasculares. Y justamente se mueren por todas estas cosas que pasan a estos pacientes, ¿no? Muy bien. Yo creo que... Sí. Doctor, no sé si podría acotar una cosa justo de eso. A ver, vamos. Doctor, preparé un artículo para la clase, pero hay otro también que quería comentar. Y es que justamente buscando un poco de epidemiología de síndromes cardiorrenales para el Perú, encontré ese artículo que hacen en el 2015 en el Hospital Arzobispo Loaiza. Y bueno, lo que quería comentar respecto a esto es que lo que mencionan es también que los pacientes que tenían policitemia o niveles elevados de hemoglobina también tenían una mayor mortalidad. Eso me pareció curioso, pero otra cosa muy curiosa en relación es que esto que preparé hace tiempo, felizmente lo encontré ahorita el artículo, es sobre las personas de altura y cómo es de que, por ejemplo, los que están adaptados a la altura tienen una hemoglobina normal en comparación a Cusco, por ejemplo, que tenemos más de 15 hasta 19 incluso en algunos casos. Y lo que decían en este artículo es que justamente las personas que están adaptadas a la altura realmente, como en poblaciones sherpas, por ejemplo, tenían unos capilares un poco más anchos, tenían algunas proteínas que evitaban la sobreagregación plaquetaria y también tenían unos niveles, unos volúmenes sanguíneos más grandes. Por eso es que era igual que en caso de la creatinina, digamos, o sea, era que tenían la misma cantidad de hemoglobina que nosotros, pero era como poner esa cuchara de azúcar en un vasito o en un balde. Por eso es que los sherpas, por ejemplo, tienen una hemoglobina normal. Entonces, lo que se me ocurría es de que justamente como ya se demostró en algunos artículos, incluso en el Perú, de que esa hemoglobina mayor está ligada a una mortalidad mayor, en este caso específicamente en personas con síndrome cardiorrenal tipo 1,
En personas de altura será pues porque también esa corrección haría que se aumente, como en ese ejemplo, ¿no? Se aumenta la cantidad de azúcar y a pesar de que algunas personas ya están adaptadas y tienen capilares más grandes o adaptados a esos niveles de hemoglobina, el aumentarlo de vuelta puede provocar esos accidentes o estos síndromes coronarios particularmente. Creo que esa Ajá, es solo esa oportunidad. Sí. sí, muy bien, sí, es cierto eso, definitivamente es cierto eso. Y ahora que has hablado de los Sherpas, de la gente de altura, este, todo depende también de cuántos años tengan pues habitando una determinada altura. Por ejemplo, dentro de en toda la tierra, creo que los que vivimos en altura en el Perú, por ejemplo, seríamos más jóvenes en relación a estas alturas de Himalaya, por ejemplo, ¿no? Y es una cosa muy interesante que en este mismo alturas del Asia hay dos grupos, vamos a decir, poblacionales, uno joven y otro ya la más antigua, ¿no? Y se ha visto que la población joven eran pues los que, ¿cómo se llama? Elevaban niveles de hemoglobina más altas que las antiguas, ¿no? Entonces, esa es una cosa que tiene relación con lo que estás diciendo. Ahora, este artículo que tú estás mencionando es un artículo hecho en el Hospital Arzobispo Loaiza, ¿no? Sí, cierto. Con el doctor Díaz Hurtado, seguramente. A ver, lee los autores, a ver. Sí, sí, doctor, justo. Es el doctor Paul Presa y el doctor Abdiel Hurtado. Ah, correcto, sí, sí, justamente tiene relación con esto. Muy bien, interesante. Muy bien, te felicito que revises temas que es de nosotros, ¿no? Que es de nosotros, porque simple y llanamente nos hemos acostumbrado a repetir experiencias de otras regiones del mundo, ¿no? Hacer estudios en nosotros, en altura sobre todo, pues eso es una exigencia, no responsabilidad. Es una exigencia que tal vez es una obligación nuestra, ¿no? Imagínate el doctor Díaz Hurtado siendo de Lima, es el que está más preocupado más bien de estudiar estudiarnos a nosotros que vivimos en altura. Y eso pues siempre lo hemos conversado, ¿no? Quien habla, y algunos colegas que de acá del Cusco nos hemos interesado justamente en lo que significa la patología de altura. Nosotros vivimos en un laboratorio natural. Cuando digo vivimos en un laboratorio natural, estoy diciendo que más de la tercera parte de la población, que sería más o menos 11 millones de peruanos, vivimos por encima de 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? La tercera parte de la población. Y como ustedes ya saben, seguramente por ahí siempre han escuchado decir que en la altura esta enfermedad es diferente, que en la altura el síndrome del ojo rojo, por ejemplo, para los oftalmólogos es algo nuevo acá en altura, ¿no? En altura, no sé, la función renal, en la misma anatomía del riñón es muy diferente. Está mucho más irrigado, tiene más arterias y tiene arterias polares, por ejemplo, que hacen de que seguramente, dada de la hipoxia natural en la cual vivimos, naturalmente el riñón, nuestro organismo, tenga que crear nuevas arterias para poder irrigar mejor este órgano, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que el comportamiento de las enfermedades es muy diferente en muchas entidades en altura, ¿no? Por ejemplo, la anemia va a ser muy diferente de enfoque que tú des en Lima, por ejemplo, o en cualquier otra parte a nivel del mar, que des un enfoque, por ejemplo, de la anemia acá en el Cusco.
O por ejemplo, hables de la anemia en Cerro de Pasco. Un ratito para Cerro de Pasco, por ejemplo, el factor de corrección es de 4.5. O sea, si yo estoy hablando de un paciente varón, una persona varón, 13 más 4.5 son 17.5 de hemoglobina que debe tener en Cerro de Pasco. Ese es su nivel de hemoglobina. Cuando vienen los gringos, los europeos, acá se caen de cabeza como condorito. Ese 17.5, oye, ese es un paciente que ya está a punto de ser poliglobúlico, ¿no? Pero no, sencillamente ese es su hábito de este paciente. Y seguramente ese paciente o esa persona que vive a 4.500 metros en Cerro de Pasco es una persona que está normal, camina, hace sus actividades normales, juega fútbol, corre 100 metros, 800 metros y punto. Entonces, la pregunta es, y entonces si ellos manejan 17.5 con más o menos, no sé, pues 2 o 3, que pueden llegar hasta incluso 20, 21 de hemoglobina normal, entonces, ¿desde qué cifra yo consideraría que es anemia para ese paciente? Si anemia para un paciente que vive en Lima, lo considero como menos de 11. O entonces 14 será anemia. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, la caracterización o el comportamiento es muy diferente en altura. Entonces nosotros vivimos, por eso digo, en un laboratorio natural, que es la altura. Sin embargo, ¿a quién le interesa, no, que haya por lo menos un instituto de medicina de altura, como tiene Cayetano Heredia? Es increíble que Cayetano Heredia, siendo una universidad que todos creo admiramos, miramos a ellos, ¿no? Porque hacen investigación, pues. Hacen investigación. ¿De qué tanto hacen investigación la UNSAG, la Andina, la Universidad de Puno, de Juliaca, no sé, a ver, de Arequipa, que también está en altura, 2.200 metros? ¿Qué tanto hacemos investigación? Y sobre todo de patología de altura. O sea, los de Lima tienen que estudiarnos a nosotros, cuando nosotros deberíamos ser los que nos estudiemos a nosotros y conozcamos el comportamiento y la historia natural de las enfermedades acá en altura. ¿Ustedes creen que los parámetros, por ejemplo, del bicarbonato, la saturación de oxígeno es igual a nivel del mar como acá a nivel del Cusco, o en Arequipa, o en Cerro de Pasco? ¿No es cierto? No, pues. Entonces, ¿qué tanto las universidades investigan? Pues, ¿no? Entonces, yo creo que acá tenemos una obligación moral, nosotros como médicos, nosotros como profesores, de incentivar la investigación, pero ¿a través de qué instituciones? A ver, yo les pregunto. ¿Los hospitales, los médicos de los hospitales investigan? No, señor. Las instituciones sanitarias como las ONGs, a ver, ¿quiénes más hacen, no sé, pues, salud pública, o los que se dedican a salud? ¿Quiénes investigan? Y seguramente la respuesta está de que las únicas entidades que investigan en el Perú son las universidades. Y dentro de ellos también nuestras universidades que están en la altura, ¿no? O sea, estamos hablando de Puno, Arequipa, Cusco, Apurímac, los que tienen altura, ¿no? Más de 1.000 metros. Yo me pregunto, las universidades o los trabajos de investigación que están en estas universidades, ¿lo hacen porque la universidad tiene como meta y objetivo investigar? Yo les pregunto a ustedes, ¿la universidad estimula al alumno, al estudiante a investigar? ¿No? ¿No? Entonces, vuestra pregunta a ustedes, ¿y de dónde vienen esos trabajos de investigación que está diciendo que salen de las universidades? ¿Sabes de dónde viene?
de una obligación académica. ¿Cuál es la obligación académica? Si tú quieres graduarte de médico, hazme un trabajo de investigación. Y solo así las universidades de acá, del Perú, incluido la región de las alturas, hacen investigación. Solo así. ¿O ustedes tienen incentivo de la universidad que tanto les cobra para que hagan investigación? No. Entonces, ¿por qué no teniendo un canon nosotros minero que nos pagan, ¿no es cierto?, por gas de camisea, por ejemplo, que da tanta cantidad de plata a la Universidad San Antonio de Lorenzo, ¿por qué no crea una institución o un instituto de patología de altura? ¿Y por qué más bien Cayetano Heredia tiene que tener un instituto de patología de altura, por ejemplo, en Morococha, en altura, o un instituto de biología de altura? O sea, eso realmente es una situación que nosotros tenemos que llamarnos la atención. ¿Por qué? Teniendo tanto dinero que da a las universidades, ¿por qué no investigamos? ¿Por qué entonces, no es cierto, tienen que todavía los señores de Lima estudiarnos a nosotros? Por eso estoy hablando a raíz de este trabajo, por ejemplo, ¿no? Que nos investigan a Díaz Hurtado y todo ese grupo son de Cayetano Heredia. Y nos tienen que estudiarnos a nosotros, cuando nosotros deberíamos estudiarnos porque vivimos en un laboratorio natural que es la altura. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno proyecta un trabajo de investigación en la universidad, lo hacemos obligadamente porque nos exige para graduarnos, ¿o no? Yo también me incluyo ahí. Así me he graduado. Y cuando dicen cuál es la producción de investigación que hacen en altura, solamente diremos, la producción que hacemos es a nivel de las universidades. Y a nivel de las universidades lo hacemos porque hay iniciativa de la misma institución. No, señor. Lo hacemos por exigencia, porque obligo yo. Si tú quieres graduarte, amiguito, que has terminado la facultad, hazme un trabajo de investigación. Solo así estamos haciendo investigación. Entonces, un poco para llamarnos la atención entre nosotros, porque finalmente nosotros tenemos la obligación, creo, de hacer investigación. Entonces, empecemos haciendo eso. ¿Qué tanto, por ejemplo, a ver, los profesores que somos en la universidad estamos investigando cada uno de nuestras áreas? Yo como nefrólogo, a ver, pregúntame si yo he hecho investigación, si hemos hecho cualquier cantidad de investigación. El endocrinólogo está haciendo, a ver, por ejemplo, el hipotiroidismo en altura será igual al hipotiroideo a nivel del mar, señor. A ver, la insuficiencia cardíaca en altura será igual, habida cuenta de que, oye, nosotros vivimos en un medio de hipoxia, ¿no es cierto? En fin, podemos ir preguntándonos cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que ahí tenemos que nosotros como universidad hacer mea culpa, ¿no? Y empecemos nosotros a decir, señor, ¿qué tanto investigamos nosotros en nuestras patologías de altura, ¿no? Por ejemplo, solamente decirles de que el nivel del bicarbonato en altura acá en el Cusco está determinado ya, 20 más menos 2. ¿Cuánto es normal a nivel del nivel del mar? 24 más menos 2. O sea, un bicarbonato en Lima está entre 22 a 26. Y en el Cusco de 18 a 22. Oye, caramba, si yo tengo 19, ¿estoy enfermo? No estás enfermo, no te falta. ¿Y eso cómo vamos a ver? Investigando. Por eso digo, pocos somos los que hacemos investigación acá en altura, por si acaso. Y eso también tienen que ustedes, al momento de calificar a vuestros docentes, decir qué tanto investiga usted, doctor, acá en altura, como profesor, como profesional en su campo. ¿Qué tanto ha contribuido usted en desarrollar su especialidad acá en altura, o acá en el Cusco, ¿no? Eso es importante, creo. Entonces, ya con eso concluyamos esta reunión, ¿no? Tal vez llamándonos la atención de ahora y ustedes que están en plena capacitación, en plena preparación,
creo que debemos plantearnos como reto hacer investigación en patología de altura. Y que en algún momento, ojalá alguien, el gobierno regional, a través de las universidades que tanto dinero reciben del CANO, ¿no? Creemos necesario, ¿no? Implementar un instituto de investigación de altura. ¿Qué les parece? Que Cusco tenga un instituto de investigación de patología de altura. Extraordinario, ¿no? Yo cuando estuve de decano del Colegio Médico acá en el Cusco, el año 14 y 15, hicimos, y yo tengo que decir así, hicimos el primer congreso de patología de altura en Puno. Todo el Colegio Médico del Perú hicimos el primer congreso de patología, ¿no?, de altura en Puno. Y tuvimos invitados de muchos grupos estudiosos de países que tienen altura. Por ejemplo, México, Colombia, Quito mismo que es capital, ¿no es cierto? Vive en altura. Chile. Oye, cosas interesantes, imagínense. Y habíamos quedado, bueno, para que tengan conocimiento ustedes, qué tanto uno propugna desde el ángulo donde se encuentran, ¿no? Habíamos quedado con los bolivianos, porque los bolivianos tienen una familia, igual que en el Perú. Ustedes, no sé, ya no quiero que me contesten si conocen, por lo menos por historia, los monjes. Tanto es así que se habla pues de la enfermedad de monje de altura, ¿no? No sé. Bueno, y por ahí ya seguramente alguien va a decir, claro, o sea, es toda una familia que se ha dedicado a estudiar patología de altura. Son los pioneros en el Perú, la familia monje. Allá en Bolivia existe la familia Subiate, que yo tuve la suerte de todavía conocerlo, a este señor, al patriarca de los Subiates, que vive en La Paz, Bolivia, que tiene altura, un investigador de Polendal, cuyo hijo le ha seguido los pasos, sus nietos ahora, ¿no? A este señor lo conocí en ese congreso y lo llevamos en silla de ruedas y dio su conferencia, ¿no?, de patología de altura. Una cosa increíble, ¿no? Y al siguiente año yo organicé un curso internacional acá en el Cusco de patología de altura. Y ya el caballero había fallecido para entonces, ¿no? Y solamente vino el hijo. Entonces, ¿qué quedamos? Vamos a hacer un congreso internacional. Un año hacemos en el Perú, otro en Bolivia. Un año en el Perú, otro. Y nunca más, y eso ojalá que ustedes de acá a unos años, cuando sean médicos, digan, señores, ¿por qué nosotros no seguimos juntándonos con países que tienen altura y hagamos este tipo de eventos y hagamos investigación en altura, ¿no? Y nunca más el Colegio Médico, como tuvo otros dirigentes ya, otros directivos, nunca más la siguieron, ¿eh? Nunca más, ahí quedó. Entonces, planteémonos como última llamado ya de esta reunión, a hacer estudios de nuestra patología de altura. Y ahora que se ha hablado de este tema, creo que debemos hacer mea culpa y plantearnos como reto nosotros los cusqueños que vivimos a 3.369 metros sobre el nivel de mar, hacer estudios de patología de altura. Muy bien, con eso estamos terminando y al próximo miércoles, delegada, claro, miércoles, Sí, empieza ya el primer conversatorio clínico patológico y me gustaría que el grupo que va a presentar el caso esté en contacto permanente conmigo para que la presentación sea como debe ser, ¿no? El conversatorio clínico patológico, ¿ya? Está bien, Entonces, doctor. a partir de hoy día se hacen el contacto conmigo y así vamos a empezar ya con los conversatorios, que es la segunda parte importante de la participación de los alumnos. Repito, los días miércoles está destinado a la participación activa de parte del estudiantado y los días sábados es con el profesor que soy yo. ¿Ya? ¿Listo? Hasta el próximo sábado con todo. ¿Ya? Y mañana... Gracias, doctor. Ok. Chao, chicos. Chao, chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Chao, doctor. chao. Chao, chao.